Profesor, buenas noches. Bueno, voy a hablar sobre los sumadores y restadores. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre los sumadores. ¿Qué es un sumador? Un sumador es un circuito lógico que realiza la suma de 3 bits, 2 de datos y un bit de acarreo de entrada, conocida como SIN. A diferencia del semisumador, que solo suma 2 bits sin considerar un acarreo previo, en el sumador completo nos permite encadenar múltiples sumadores para sumar números binarios de varios bits, lo que lo hace esencial para operaciones aritméticas más complejas. Las tres entradas del sumador completo son A, B y SIN. La salida de circuito consiste en dos componentes: S, que representa el resultado de la suma, y code, que es el acarreo de salida, que puede ser utilizado en, en la siguiente posición de suma. Para entender cómo funciona este circuito, vamos a revisar una tabla, ¿no? En la tabla de verdad del sumador completo se va a observar cómo las salidas y el code se generan en función de las entradas A, B y SIN. Por ejemplo, si A, B y SIN todos, son todos 0, tanto S como code será 0. Sin embargo, si A y B son unos y SIN es 1, la suma de S será 1. Si el acarreo de code también, el acarreo de code también será 1. Esta tabla, ¿qué dice esta tabla? Nos ayuda a derivar las expresiones lógicas que gobiernan el comportamiento del sumador completo. Eh, la suma se obtiene mediante la operación XOR de los 3 bits de entrada. Es decir, S es igual a A XOR y B XOR SIN. Esto significa que ese será ese será 1 sin un número impar de entradas. De las entradas A, B y SIN son unos, las entradas A, B y C son unos. Por otro lado, el acarreo de salida code se genera si al menos 2 de las 3 entradas son unos. Esto se puede expresar de la siguiente, de la siguiente manera: code es igual a multiplicado por B más A multiplicado por sin, más sin, bueno, me equivoco. Esta es de la siguiente manera: code es igual a multiplicado por B más A multiplicado por sin más B multiplicado por sin. Para implementar un sumador completo podemos utilizar dos semisumadores, una puerta OR adicional. En el primer semisumador, la entrada A y B se genera mediante una suma intermedia S1 y un acarreo intermedio C1. El segundo semisumador S1 y, y sin se genera la suma de NAFI S, y otro acarreo intermedio C2. Finalmente, la puerta OR combina C1 y C2 para producir code. De implementación no solo simplifica el diseño del sumador completo, sino que también facilita la construcción de sumadores múltiples bits. Por ejemplo, para sumar dos números de 4 bits encadenamos 4 sumadores completos. El acarreo de salida de cada sumador se conecta al acarreo de entrada de cada par de bits,
cada par de bits correspondientes y manejar los acarreos de manera eficiente. Bueno, esto, ¿qué aplicación tiene? ¿En dónde lo podemos, en dónde se puede aplicar esto? Eh, en construcción de unidades aritméticas de procesadores. ¿Qué permite esto? Esto permite realizar sumas, operaciones aritméticas dentro de la CPU. Otro también en los diseños de calculadoras digitales. Esto facilita la suma de números binarios en dispositivos de cálculo electrónico. Bueno, gracias y mi compañero continúa con los restadores. Hola, hoy vamos a hablar sobre los restauradores completos, un tema esencial en la electrónica digital. En pocas palabras, un restaurador completo realiza operaciones de resta entre bits, incluyendo un préstamo. Este tipo de circuito es fundamental en sistemas como procesadores, donde las operaciones matemáticas son continuas. Veremos qué son, cómo funcionan y su importancia. ¿Qué es un restaurador completo? Un restaurador completo toma tres entradas, el minuendo, el sustraendo y un préstamo, y genera dos salidas de diferencia, calculada con XOR, y el préstamo de salida, calculado con AND y OR. En palabras simples, el restaurador completo permite realizar restas complejas, dividiéndolas en operaciones más pequeñas y manejables. Tipos de restauradores. Existen dos tipos principales. Restaurador de medio bit, que realiza restas entre dos bits, sin considerar el préstamo. El restaurador compuesto añade la capacidad de manejar el bit de préstamo, por lo que es más versátil para sistemas de varios bits. El restaurador completo es más común en circuitos complejos porque permite realizar cálculos encadenados. Implementación práctica. Los restauradores completos no trabajan solos. Para realizar la resta de números binarios más grandes, se conectan en serie, formando un restaurador de varios bits. Cada etapa del circuito toma el préstamo de la salida del bit anterior. Este diseño permite restar números de, por ejemplo, 4 u 8 bits. Sin embargo, este proceso puede tener retrasos debido a la programación del préstamo a través de todas las etapas. Ejemplo, restar dos números binarios de 4 bits, 1010 y 0111. Cada bit utiliza un restador completo y pasa el préstamo al siguiente. ¿Cómo funciona un restador completo? La fórmula para la diferencia es minuendo, XOR sustraendo, XOR bit de préstamo. Y la fórmula para el préstamo de salida es sustraendo and bit de préstamo or minuendo negado and sustraendo or bit de préstamo. Limitaciones. Aunque útiles, los restadores completos tienen un problema en sistemas de varios bits, el retraso de propagación del préstamo. El retraso ocurre porque cada bit depende del resultado del anterior, lo que puede ralentizar el cálculo de números muy grandes. Para superar estas limitaciones se desarrollaron circuitos como los restadores look-ahead, que calculan sus préstamos más rápidamente al anticiparlos, en lugar de esperar a que se propaguen. Un dato interesante. Los restadores completos son una evolución de los sistemas mecánicos de cálculo como los ábacos y las primeras computadoras. Hoy en día forman parte del núcleo de cualquier procesador moderno. Los restadores completos son esenciales en procesadores que realizan cálculos matemáticos de resta, calculadoras que procesan operaciones básicas y circuitos aritméticos como restadores de varios bits para números grandes. ¿Por qué son importantes? Porque permiten que los dispositivos digitales tomen decisiones rápidas basadas en cálculos matemáticos. En resumen, los restauradores completos son componentes básicos pero poderosos en el mundo de la electrónica digital. Gracias por tu atención.